Lo bueno es que tengo una voz fuerte. Pues es hermoso saber que el Espíritu Santo coordina todo de acuerdo a su voluntad. Pastor Anthony, right? Okay. Decía que tal vez alguien de su lado está pasando una situación, algún problema, y muchas veces no nos damos cuenta de ello. Y hoy justamente voy a estar hablando cómo nosotros podemos obtener una victoria en medio de la batalla, en medio de las tribulaciones, en medio del dolor, en medio del temor, porque tenemos que admitir, hermanos, que hay momentos que de repente nos llegan noticias inesperadas. ¿Cuántos han tenido alguna sorpresa de una noticia que de repente no estábamos preparados para ello? En muchas ocasiones puede ser el diagnóstico de un doctor que nos dice que estamos con alguna enfermedad terminal, o de repente de que un accidente, o mi hijo, mi hija, de repente decidieron irse de la casa. Hay tantas situaciones, ¿no es cierto? Porque vivimos en un mundo donde está realmente contaminado. Un mundo corrupto. Un mundo donde Satanás todavía, por un poco tiempo más, tiene como una artimaña, manipulación contra nosotros y más que todo contra los hijos de Dios. Estamos viendo, hermanos, que no solamente es un ataque personal en muchas ocasiones, pero también es un ataque al cuerpo del Señor. Yo no sé ustedes, pero de repente estamos oyendo tanto que personas que un día han estado con el Señor, han estado procurando aprender más con el Señor, ahora de repente se han alejado, se han enfriado. Estamos viendo esa lucha entre parejas, hijos contra los padres, padres contra los hijos, una indiferencia. Y todo ello nos trae a una ansiedad. Aunque la palabra del Señor nos dice que no estemos ansiosos, ¿verdad? Pero como seres humanos no se puede evitar. Y cuando lo reconocemos, claro que clamamos al Señor y todo ello, pero hoy vamos a aprender cómo nosotros podemos tener victoria en medio de estas batallas. Hermanos, estamos literalmente en un mundo lleno de guerras. Están en el Medio Oriente las guerras. Hay guerras que nosotros tal vez no las oímos. En Latinoamérica están las guerras fuertes. Mi país, yo soy de Bolivia. ¿Hay alguien de Bolivia aquí? No, oren por favor por mi país. Estamos en una guerra terrible también. Es lo mismo, la gente que está opuesta a lo bueno, la gente que quiere lo malo y siempre quieren esa división. Y hay en México, hay aquí de México, amén, gloria a Dios. Tenemos que orar por México. Satanás está controlando. Hay una mafia que quiere controlar ese hermoso país. Pero si nosotros oramos y aprendemos cómo triunfar en esas guerras espirituales, porque son guerras espirituales, entonces nosotros vamos a decir un día, como decía la canción, el Señor ha sido fiel. Él es fiel. Así que hoy vamos a aprender del ejemplo más palpable del rey Josafat. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Segunda de Crónicas. Y voy a estar desarrollando el
capítulo 20, del 1 al 29. Y lo vamos a dividir en 5 puntos. Si ustedes toman notas, vamos a estar abriendo 5 puntos de esta hermosa palabra del Señor. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias. Bendecimos tu nombre, Señor, que es sobre todo nombre. Honramos, Señor, el sacrificio que tú hiciste por nosotros, para que nosotros como tus hijos, porque sí, somos tus hijos, tú pagaste un precio, Señor, en la cruz del Calvario. Con tu sangre, Señor, nos has cubierto, nos has adoptado como tus hijos, y por eso podemos venir, Señor, a ti, a pedirte ayuda, Señor, en estos momentos tan difíciles que estamos pasando en este mundo. Tú conoces el corazón de cada uno de tus hijos, Señor. Y tú, Señor, oyes el clamor de ellos. Hoy enséñanos, Señor, cómo nosotros podemos tener esta victoria en medio de esta guerra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El primer punto lo vamos a ver, segunda de Crónicas 20, del 1 al 2. Dice, después de esto, no sé si tenemos en el mismo, ok, vamos a ver después. Después de esto, los moabitas, los amonitas y algunos de los meunitas le declararon la guerra a Josafat. ¿Le declararon qué? La guerra a Josafat. Y alguien fue a informarle del otro lado del Mar Muerto y de Edom. Viene contra ti una gran multitud. ¿Una qué? Imagínense, Josafat estaba muy tranquilo y de repente viene un mensajero que le dice, viene contra ti una gran multitud. Ahora están en Hasezón Tamar, es decir, en Engadí. Ahí vamos a parar y analizar estos 2 versículos primeramente. Vemos que Josafat recibe una noticia que no esperaba. Lo tomaron de sorpresa. Hermanos, tenemos que entender algo, que cuando de repente nos viene una noticia así, que no estamos preparados, como que uno se pone angustioso, temeroso, hasta se vuelve torpe, no sabe qué va a hacer, ¿no es cierto? Y a veces cometemos más errores que de lo que deberíamos nosotros hacer. Entonces, dice aquí que le dijeron a Josafat que esa gran multitud estaban muy cerca. Ellos estaban en Engadí. Actualmente, hermanos, Engadí es muy cerca de Jerusalén. Para aquellos que conocen Israel, está muy cerca. Pero en aquel tiempo, como no había aviones, no había carros, tenían que caminar. Pero aún así podían llegar tal vez en 2 días. Ahora, si nosotros vemos esa cantidad de tiempo que tenía Josafat, vemos que no tenía tiempo para organizar una tropa, un ejército para defenderse. Porque cuando nosotros vamos a defendernos de una gran multitud, quiere decir que esa gran multitud que vino a atacar a Josafat estaban preparados. No nos dice aquí la palabra del Señor cuánto tiempo estarían preparando este ataque. Pero Josafat no estaba preparado para esa noticia. No estaba preparado para defenderse. En muchas ocasiones, hermanos, nosotros no estamos preparados cuando el enemigo nos va a dar un ataque. Especialmente cuando nosotros no estamos en la presencia del Señor. No estamos preparados. Porque nuestro espíritu no está conectado con el Señor.
Nuestra comunicación con el Señor no está fluyendo por medio de esa intimidad de la oración con Él. Entonces, cuando el enemigo nos ataca en un momento de debilidad. Y más que todo, una debilidad espiritual. Por eso es tan importante, como decía el pastor, unirse en esos grupos pequeños, porque ahí nos podemos conocer mejor y nos podemos ayudar en esos momentos difíciles. Hay tantas personas, hermanos, en estos momentos sufriendo porque el enemigo les está atacando, especialmente en la familia, en la economía. Todo esto, hermanos, nosotros no nos esperábamos que iba a pasar. Especialmente en un país donde muchos de nosotros hemos venido con una esperanza, porque muchos somos de otros países, ¿verdad? Hemos venido con una esperanza de poder conseguir algo mejor que no teníamos en nuestro país. Pero lamentablemente, pasando el tiempo, estamos viendo que muchas cosas van cambiando. Jamás, yo personalmente, jamás me hubiera imaginado que un líder musulmán podía liderar en un estado de este país. Y se ha vuelto realidad. Ahora Nueva York está sufriendo las consecuencias de que el enemigo los agarró en una debilidad y ellos, en su ignorancia y sin dirección del Señor, se fueron y votaron por alguien que es contrario a nuestro país. Digo nuestro porque ya vivimos acá. Amén. Eso fue algo inesperado. Y nosotros, hermanos, nuestras responsabilidades, ¿cómo yo puedo ayudar a este país que me ha dado la oportunidad y que ahora está siendo atacado? ¿Cómo puedo yo ayudar? Intercediendo, orando por las autoridades. Ninguna autoridad es perfecta, no son buenos, pero ¿qué nos dice el Señor? Que oremos. Y más que todo, por el bien del futuro de nuestros hijos y nuestros nietos. Tenemos que orar. ¿Qué país les espera? Es un ataque espiritual que ha llegado terriblemente a este país. Y lamentablemente, como este país es un país tan poderoso, todos los demás países de donde nosotros venimos queremos imitar lo que hace este país. Y lamentablemente imitamos lo malo. Porque de bueno pues hay muy poco, pero nosotros tenemos que orar, interceder por ellos. Veamos el segundo punto. Versículos 3 y 4. Seguimos en segunda de Crónicas 20 y 3 y 4 que dice: Josafat tuvo miedo. ¿Qué dice? Tuvo miedo, estaba atemorizado y con un rostro que era de angustia. Y decidió, esto me gusta, y decidió consultar al Señor. En medio de esa noticia que no esperaba, Josafat hizo lo más sabio. ¿Qué hizo? Consultar al Señor. Voy a hacer un paréntesis aquí, hermanos. Cuando nosotros estamos en una desesperación de no saber cómo solucionar el problema, en muchas ocasiones vamos a consultar a un enemigo de Dios. ¿Pero cómo? Hermanos, estamos viendo, especialmente esta generación nueva, que quiere una respuesta rápida, que quieren saber qué va a pasar mañana, van y consultan a divinos. Consultan a los que leen las cartas, a los que leen las palmas y no sé qué tanto.
Eso es demoníaco. Eso va en contra del mandamiento del Señor. Que nadie, dice el Señor, nadie sabe el futuro. Ni nosotros sabemos si vamos a vivir mañana. Ninguno. ¿Y cómo tú puedes ir y consultar a otro inicuo? Y eso es lo que está ocurriendo. Oh, es que quiero saber si me voy a casar. So voy a ir a consultar y me van a leer las cartas. Nosotros cuando viajamos y veo esos letreros que dicen que se leen las palmas o que vamos a hacer medium o no sé cómo se llama eso, de espíritus. Yo cuando paso por esas calles empiezo a reprender. Hermanos, tenemos que reprender con la autoridad que Cristo nos ha dado. Nosotros que tenemos que tomar posición de la tierra que el Señor nos ha dado. Porque en momentos de desesperación vamos y consultamos a la comadre. La comadre ni siquiera tiene temor de Dios, pero mira lo que me hizo. No, tú déjalo. No, ¿para qué tú sigues con él? Pero si tú consultas a una hermana de Dios, te va a decir, ¿sabes qué? Perdona. ¿Que Cristo no te perdonó? Y te va a ayudar y te va a guiar, porque no es fácil. Pero ¿a quién vas a consultar? Aquí Josafat nos enseña que lo primero, a pesar del miedo, a pesar del temor, ¿qué hizo? Consultó al Señor. Y proclamó un ayuno en todo Judá. Los habitantes de todas las ciudades de Judá llegaron para pedir juntos la ayuda del Señor. Qué hermoso es, hermanos, cuando nosotros nos unimos como el cuerpo de Cristo, cuando hay una gran necesidad, un ataque que viene y que nosotros no lo podemos solucionar porque nosotros somos limitados. Pero para el Señor, una multitud de enemigos que venga contra nosotros es nada. Porque Él es más grande que cualquier problema. No importa qué problema grande tengas. Si tú vas y lo consultas a Él, ten por seguro que tarde que temprano el Señor te va a defender. Te va a defender. Pero lo que tenemos que hacer en esa unidad del cuerpo de Cristo es lo que hizo Josafat. Llamó a todo el pueblo. No fue a pedir ayuda a otras naciones y a otras ciudades. No. Él dijo, nos vamos a unir todos, el pueblo de Cristo, nosotros. Y él proclamó ayuno. ¿Cuán importante es el ayuno, hermanos? Porque el ayuno es donde tú y yo rendimos toda nuestra voluntad y decimos, hágase tu voluntad, Señor. El ayuno nos ayuda a enfocarnos a escuchar la voz de Dios. Cuando nosotros ayunamos, hermanos, tenemos que enfocarnos en estar en la presencia del Señor. Porque un ayuno no es solamente privarse de comer, pero un ayuno es rendir mi corazón, mi mente, mi alma al Señor. Y ese ayuno tiene una gran respuesta a nuestra vida. O sea que vemos que cuán importante es la oración, cuán importante es la unidad. Y vamos a ver por qué decimos que es tan importante. Vamos a ver en Isaías 55:6, que dice: busca al Señor mientras puede ser hallado, llámalo en tanto que está cerca. Hermanos, va a haber un tiempo que van a
querer la presencia del Señor, pero ya no va a estar ahí. Aquí Isaías nos dice, búscalo mientras puede ser hallado. Nosotros tenemos ese privilegio en estos días de que podemos clamar al Señor y Él todavía está presente con nosotros. Él es Emmanuel con nosotros, Dios con nosotros. Y es tan bueno el Señor, primero que nos dio la oportunidad de reconciliarnos con Él por medio de su Hijo Jesucristo. Luego Jesucristo se fue a la derecha del Padre, pero no nos dejó huérfanos. Nos dejó el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que está en nosotros. Nosotros tenemos que activar al Espíritu Santo en nosotros. Y tal vez tú te preguntas, ¿cómo puedo activar? Cuando tú oyes la voz del Señor, cuando tú empiezas a escudriñar la palabra, el Espíritu Santo en ti se empieza a activar. Y de repente, cosas que tú no veías, el Señor te hace ver. Cosas que no entendías, de repente dices, wow, ahora sí lo entiendo. Es porque el Espíritu Santo está activo en ti. Alguien dijo que si no existiera el diablo, no tendríamos dificultad para orar. Porque el diablo sabe que la oración tiene poder. Y él es el enemigo de Dios y por lo tanto es nuestro enemigo. Él quisiera destruirnos. Ese es su plan. Su propósito es destruir la obra del Señor. Luego también podemos aprender de Esdras. Esdras 8, 21 al 23 nos dice: luego, estando cerca del río Ahava, proclamé un ayuno para que nos humilláramos ante nuestro Dios y le pidiéramos que nos acompañara durante el camino a nosotros, a nuestros hijos y a nuestras posesiones. Qué lindo aquí que Esdras nos enseña que él también llamó a oración y ayuno para que Dios los acompañara. Hermanos, ¿cuántos de nosotros necesitamos la compañía de Dios? Hay momentos que nos sentimos que estamos como en un desierto, que no sabemos cuál es el norte, cuál es el sur. Pero cuando el Señor es nuestra compañía, Él nos guía. Y todo lo que tenemos que hacer es decir: Señor, te necesito, te necesito. Y el 22 dice: en realidad sentí vergüenza de pedirle al rey que nos enviara un pelotón de caballería para que nos protegiera de los enemigos, ya que le habíamos dicho al rey que la mano de Dios protege a todos los que confían en Él, pero que Dios también descarga su poder y su ira contra quienes lo abandonan. Así que ayunamos y oramos y nuestro Dios pidiéndole protección, y Él nos escuchó. Y Él nos escuchó. Aquí algo que me impresionó en este versículo 22 es, dice Esdras que le dio vergüenza pedir ayuda al rey. ¿Por qué le dio vergüenza? Porque un día él declaró que su Dios podía ayudarlos a vencer. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros vamos a pedir ayuda a personas equivocadas y luego recibimos como una bofetada que nos dice: ¿y dónde está tu Dios? ¿No me dijiste que tu Dios es poderoso? ¿Que Él todo lo puede? Por eso dice Esdras, me dio vergüenza, porque yo ya había confesado que mi Dios es poderoso.
Así que, hermanos, nosotros también tenemos que levantarnos como Esdras y decir, yo no voy a pedir ayuda a otros, porque sé de dónde viene mi socorro. Mi socorro viene de Dios, el Todopoderoso, y que no solamente es Dios de este universo, pero es mi Abba Padre. Mi Abba Padre. Hermanos, qué hermoso es saber que nosotros tenemos un Padre que conoce nuestros pensamientos, conoce nuestro corazón, conoce nuestras necesidades. Y aun que tenemos errores y Él los conoce, nos sigue amando. No hay nada que tú y yo podamos hacer para que Él nos ame más o nos ame menos. Él ya nos ama. Porque cuando nos mira, no te mira a ti, no me mira a mí. Mira la sangre de su Hijo Jesucristo en mí. Esa sangre que purifica, que santifica, que ya no puede penetrar el enemigo acusador, porque Cristo nos ha perdonado. Amén. Gloria a Dios. Y cuando estamos en esta situación, hermanos, a veces se nos olvida el carácter de Dios. Porque como les digo, cuando estamos en una situación que nos están atacando, hasta nos volvemos torpes y de repente no pensamos bien. Por eso es que Salmo 46 del 1 al 7 voy a leer, donde nosotros debemos de leer en los momentos más difíciles de nuestra vida, leer y animarnos a nosotros mismos sabiendo quién es Dios para nosotros. Y dice el Salmo 46, 1, 7: Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza, nuestra segura ayuda en momentos ¿de qué? De dificultad, de angustia. Por eso no temeremos, aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar, aunque rujan y se encrespen sus aguas, y aunque su furia retiemble en los montes, Selah. Hay un río cuyas corrientes alegran, ay, qué lindo, la ciudad de Dios, la santa habitación del Altísimo. Y 5 dice: Dios está en ella, la ciudad no caerá. Al rayar el alba, Dios le brindará su ayuda. Se agitan las naciones. ¿Cómo estamos oyendo ahorita que se agitan las naciones, verdad? Los reinos caen, Dios deja oír su voz y la tierra se derrumba. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob, Selah. Ese es nuestro Dios, hermanos. Cuando estoy desesperada, cuando de repente no oigo cómo están mis hijos, me tengo que acordar que yo no sé dónde están, pero Dios sabe dónde están. Yo no puedo estar con ellos protegiéndolos, pero Él está con ellos, cubriéndolos debajo de sus alas. Tenemos que animarnos unos a otros con las promesas, la palabra, y sabiendo quién es Él para mí. Tómalo personal. Cuando dice Dios es nuestro refugio, tú di: Dios es mi refugio, es mi fortaleza. Aprópiate, porque Él es tu Padre. Continuamos en el punto número 3. Seguimos el versículo 5 al 9 de Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas 20, seguimos ahí. Y dice el versículo 5 y 9: En el templo del Señor, frente al atrio nuevo, Josafat se puso de pie ante la asamblea de Judá y de Jerusalén y dijo: Señor,
Dios de nuestros antepasados. ¿No eres tú el Dios del cielo y el que gobierna a todas las naciones? ¿Es tal tu fuerza y tu poder que no hay quien pueda resistirte? ¿No fuiste tú, Dios nuestro, quien a los ojos de tu pueblo Israel expulsó a los habitantes de esta tierra? Oh, voy a parar ahí. Dice aquí, ¿no fuiste tú, Dios nuestro, no fuiste tú, Dios nuestro, quien a los ojos de tu pueblo Israel expuso a los habitantes de esta tierra? ¿Y no fuiste tú quien les dio para siempre esta tierra a los descendientes de tu amigo Abraham? ¿Qué está declarando aquí lo que estamos viviendo estos días, hermanos? Nosotros oímos que todos quieren tomar la tierra de Israel. Quieren reclamar esa tierra. Quieren tomar posesión de ella. Pero aquí está muy claro que dice, no fuiste tú quien le dio para siempre. Para siempre, hermanos. No importa cuántas naciones se levanten contra Israel, esa tierra prometida es de ellos. Por siempre y para siempre. Luego dice el 8. Ellos la habitaron y construyeron un santuario en honor de tu nombre, diciendo, cuando nos sobrevenga una calamidad o un castigo por medio de la espada o la plaga o el hambre, si nos congregamos ante ti en este templo que lleva tu nombre y clamamos a ti en medio de nuestra aflicción, tú nos escucharás y nos salvarás. Qué hermoso es saber, hermanos, que cuando nosotros venimos a Dios, Él oye, Él nos escucha y Él nos va a salvar. La gente de este tiempo, inclusive la iglesia, cristianos, están atemorizados de lo que va a ocurrir con estas guerras. Pero tú y yo tenemos que saber algo, hermanos, que Dios cumple su promesa. Él le prometió a Israel que nunca lo dejará ni nunca lo abandonará. Ellos son el pueblo escogido de Dios. Esa promesa es para ellos. Y nosotros, por la gracia y el sacrificio de nuestro Salvador Jesucristo, también nos hicimos parte de esa promesa. Que el Señor, cuando dice que Él nos da algo, nos los va a dar y Él no nos los va a quitar. So, no tengamos temor, porque nosotros sabemos el fin. El fin es victoria con Cristo Jesús. So, lo que yo tengo que hacer y tú tienes que hacer es acercarte más a Él. Más cerca que estás de Él, más alejado de la tentación, más alejado del ataque. No importa que sea una gran multitud. Si el Señor dice, yo estoy contigo, es porque Él está con nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Acuérdate de eso en cada momento. En ese momento de pánico, solamente acuérdate, ¿qué hizo Josafat? Consultó al Señor, oró, ayunó, clamó y reclamó lo que Dios era para él. Y luego, ¿qué dice en el versículo? Vamos al punto número 4, versículos 10 al 17. Josafat dice, cuando Israel salió de Egipto, tú no le permitiste que invadiera a los amonitas, ni a los moabitas, ni a los del monte de Seir, sino que lo enviaste
por otro camino para que no destruyera a esas naciones. Y el 11 dice, mira cómo nos pagan ahora, viniendo a arrojarnos de la tierra que tú nos diste como herencia. Dios nuestro, ¿acaso no vas a dictar sentencia contra ellos? Nosotros no podemos oponernos o no podemos luchar contra esta gran multitud que viene a atacarnos. No sabemos qué hacer, pero en ti hemos puesto nuestra esperanza. Voy a parar ahí, vamos a continuar hasta el 17. Dice aquí, primeramente está Josafat recordando de que el Señor no le permitió que atacara a esos pueblos, que ahora esos pueblos vienen a atacar a Josafat. Hermanos, estamos viendo una realidad. Cuando miramos el ataque a Israel, ¿se acuerdan? Pues esas tierras eran y son y serán por siempre de Israel, pero tomaron posesión y ahora vienen y los atacan. Y esto es lo que está reclamando, dice, nosotros los hemos ayudado, les hemos dado tierra, los hemos alimentado, les hemos dado víveres, y mira, Señor, cómo ahora nos pagan. ¿Cuántos de nosotros nos podemos identificar con esa palabra? Que hemos hecho bien a alguien y de repente ahora son nuestros enemigos. De repente ahora resulta que ni nos conocen. Son unos malagradecidos, diríamos, ¿verdad? Dice, mira cómo nos pagan ahora. Hermanos, no nos preocupemos de que cómo nos van a pagar si nosotros hacemos un favor a ellos. Porque el favor que nosotros hemos hecho en ese tiempo a esa persona está apuntado en el libro de la vida. El Señor sabe las cosas que hacemos buenas, las hacemos para la honra y gloria del Señor. Ahora, como humanos a veces decimos, bueno, pero mira cómo nos ha pagado. Es que ¿cuál era tu expectativa? Tu expectativa era tal vez que te iba a agradecer y te iba... Déjenme darles un ejemplo, ¿ok? Ayudamos unas familias nosotros cuando se vinieron de otros países. Los tuvimos en la casa y pues los ayudamos hasta que se establecieron, you know? Muchos de ustedes probablemente también han hecho, you know? Y de repente, de un día para otro, bueno, no de un día a otro, pero pasan tiempo, ¿no? Se dan cuenta de que, ya no me gusta las reglas o la manera de que ellos piensan, porque yo tengo mi vida, tengo mis decisiones y yo quiero hacer como yo quiera. Y sabían que nosotros somos cristianos y que nos abstenemos de muchas cosas que no van con el Señor. Pero entonces ahora, para justificar su manera de actuar, se van en contra. ¿Han tenido ustedes esa experiencia? Ya dicen, ¿pero cómo? Si yo le ayudé. Decía un amigo mío, dice, Isabel, dice, este versículo que me estás platicando, dice, lo he vivido, porque no sé si era su mejor amigo o algo, o del trabajo, dijo, me pidió casi llorando que él necesitaba un carro para trabajar y que si por favor yo le hacía cosigner para ayudarlo. Y dice, y sí, y los primeros meses bien, pagaba todo. Y de un día para otro, ¿y quién quedó con la deuda? Hermanos, no les aconsejo que hagan eso. Quedémonos como hermanos en armonía. Amén. Bueno, vamos a continuar en el 13, que dice,
Todos los hombres de Judá estaban de pie delante del Señor, junto con sus mujeres y sus hijos, aún los más pequeños. Qué hermoso es cuando venimos a la casa del Señor juntos, todos, hasta los más pequeños. Ahí veo un pequeño bebé, qué hermoso. Que todos se unan, que todos como familia vengamos a alabarle y adorarle al Señor. Y el 14 dice: entonces el Espíritu del Señor vino sobre Jaziel, hijo de Zacarías y descendiente en línea directa de Benanías, Leiel y Matanías. Ay, hermanos, qué nombrecitos. No les pongan estos nombres a sus hijos. Dice, este último, o sea, Matanías, imagínense Matanías, era un levita de los hijos de Asaf que se encontraba en la asamblea. Y dijo Jaziel: escuchen, habitantes de Judá, de Anaheim, de iglesia, escuchen. Escuche también usted, rey, le dijo. Usted, rey Josafat, así dice el Señor: no tengan miedo. ¿Qué le dijo? No tengan miedo ni se acobarden cuando vean ese gran ejército, porque la batalla no es de ustedes. El Señor dice: la batalla no es de ustedes, es mía. Y luego continúa diciendo en el 15: mañana, cuando ellos suban por la cuesta de Cis, ustedes saldrán contra ellos y los encontrarán junto al arroyo, frente al desierto de Jeruel. Pero ustedes no, ¿qué dice? No tendrán que intervenir en esta batalla. Simplemente quédense, ¿qué? Quietos en sus puestos, para que vean la salvación que el Señor les dará. Habitantes de Judá y de Jerusalén, una vez más les vuelve a decir: no tengan miedo ni se acobarden, salgan mañana contra ellos, porque el Señor estará con ustedes. Esa palabra también es para ti, para mí. No tengas temor, no te acobardes. Solamente ponte firme, porque la batalla no es tuya, la batalla es mía. Confía en el Señor. Dice el Señor que Él estará con nosotros. Y una vez más, si Él con nosotros, amén, amén. Hermanos, en muchas ocasiones el Señor nos dice: estate quieto, no hagas nada. Estate quieto y espera en lo que yo voy a hacer. Porque a veces nosotros, hermanos, podemos ser una piedra de tropiezo para el plan de Dios. El Señor dice: estate quieto, porque estoy trabajando a tu alrededor, pero tú te mueves para acá, te mueves para allá, te mueves para este lado. Y mi plan se va tardando porque tú no estás quieto esperando. Por eso se dice en español, en inglés dicen: stay still and know that I'm God. Stay still. Qué difícil es, hermanos, cuando estamos pasando situaciones difíciles, estarse quieto. Es lo más difícil, no sé para ustedes, pero yo soy una mujer impaciente que ¿dónde, cuándo, cómo, qué tengo que hacer, dónde voy? Y el Señor dice: estate quieto. Stay still. Espera en mí. Yo tengo un plan para la victoria. Porque esta victoria no va a ser para tu gloria, sino para la mía. Amén. Nosotros solamente vamos a salir beneficiados por esa victoria.
A veces, hermanos, nosotros nos avergonzamos de que tenemos debilidades. Cuando no podemos solucionar ciertas cosas, tenemos que admitir que somos débiles. Sí, es bonito cantar que mi fortaleza es el Señor, pero también en la debilidad el Señor se fortalece en ti. No te avergüences de que el Señor nos ha creado con ciertas debilidades para que Él se glorifique. Porque si Él nos hubiera dado toda la fortaleza de Él, no lo necesitamos. ¿Para qué? Pero el Señor nos dio ciertas debilidades para que nosotros podamos confiar en Él, esperar y ver su gloria. Pablo nos enseña eso. En 2 de Corintios, vamos a ver, ¿qué nos dice Pablo? 2 de Corintios 12, del 8 al 10. Pablo dice, 3 veces, Pablo estaba como yo, pidiendo una, otra y otra vez. 3 veces rogué al Señor que me la quitara. Estaba hablando de un aguijón que tenía, una enfermedad que no sabemos exactamente qué era, pero que la tenía. Y entonces, pero Él me dijo, dice Él, bástate en mi gracia. Te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Quieres tú la perfección del Señor? Admite que eres débil. Admite que tienes límites y que necesitas la ayuda del Señor. Por lo tanto, dice, gustosamente presumiré más bien de mis debilidades. Pablo dice que está presumiendo de sus debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Wow. De hoy en adelante, hermanos, cuando te sientas débil, da gracias a Dios, porque entonces se manifestará el poder del Señor sobre ti. Y el 10 dice, por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Wow, ¿cuántos débiles hay aquí? Gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos al último punto número 5, y vamos a leer del 18 al 29. Dice, Josafat y todos los habitantes de Judá y de Jerusalén se postraron rostro en tierra y adoraron al Señor. Oh, hermanos, solamente una pregunta aquí. ¿Cuándo es la última vez que tú llegaste a un momento de tal desesperación que te postraste rostro a la tierra buscando la presencia del Señor? Yo he pasado experiencias que todo lo que podía hacer era tirarme en el piso y orarle al Señor. Y orarle al Señor. Hermanos, hay momentos que todo lo que nosotros podemos hacer es postrarnos a la presencia del Señor. Luego dice el 19. Los levitas de los hijos de Coat y de Coré se pusieron de pie para alabar al Señor de Israel a voz en cuello. ¿Le alabaron en qué? A voz en cuello. Hermanos, ¿por qué nos da vergüenza a nosotros alabar y glorificar el nombre de Dios en voz en cuello cuando nosotros podemos gritar en otros escenarios? Ahora que está llegando el mundial, ¿cuántos son fanáticos del fútbol? Confiésenlo, hermanos, yo también. La primera que va a gritar ahí cuando mete un gol ahí México o Estados Unidos voy a ser yo. ¡Gol!
¡Oh! Así. Me voy a llenar de gozo. ¿Cuánto más cuando mi Dios ha hecho algo bueno en mí? ¿Cómo no puedo alabarle con toda mi voz? ¿Cómo no puedo gritar a los cuatro vientos y decir: el Dios que yo sirvo, el Dios que me perdonó, el Dios que me rescató, me transformó, se llama Jesucristo? Jesucristo. Clama, hermano. No tengas temor de alabarle y adorarle y ser testigo de que Dios es poderoso. El 20. Al día siguiente madrugaron y fueron al desierto de Tecoa. Mientras avanzaban, avanzaban, Josafat se detuvo. Me encanta cuando de repente tenemos planes y que sabemos que vamos a ir a la derecha, porque ahí nos dice el mapa. Yo hasta con el mapa me pierdo. Y de repente, digo mapa porque soy de los antiguos, ¿ok? Ustedes ya ni saben qué son mapas. Porque ustedes buscan en su teléfono y ya tienen toda la dirección, ¿verdad? No, yo soy de aquellas malísimas. Derecha, me voy a la izquierda. Izquierda, me voy a la derecha. Y luego le tengo que llamar a mi esposo. Ani, ya me perdí. Dice: sí, porque te dijo que doblaras a la derecha y tú doblaste a la izquierda. Dale un U-turn. En muchas ocasiones, hermano, estamos así, creyendo que estamos tan seguros dónde vamos a ir, y el Señor nos dice: párate un tantito, párate tantito. ¿A alguien le ha ocurrido eso, que de repente su plan dice: pero ¿qué pasó? Si tenía que llegar a las 5 de la tarde ahí. No, párate tantito, no es como tú crees. Amén. Dice entonces, Josafat se detuvo y dijo: habitantes de Judá y Jerusalén, escúchenme. Me encanta cuando el Señor usa esta palabra: escúchenme. Porque, hermanos, somos tan difíciles para escuchar, tan prontos para hablar, ¿verdad? Por eso el Señor nos dice una y otra vez: escúchenme, confíen en el Señor su Dios y estarán seguros. Yo creo que Josafat miraba a su pueblo que sí estaba yendo, pero tal vez estaban desanimados, tal vez estaban murmurando, tal vez estaban quejándose. Y luego él paró y les dice: confíen en el Señor. Qué bonito es, hermanos, que nos animemos unos a otros. Hermana, yo sé que ese problema es difícil. Ni yo mismo sabría cómo solucionarlo. Pero, hermanos, yo lo que le puedo ayudar es orar, interceder por ello. Usted y yo vamos a confiar en el Señor. Vamos a confiar. Qué lindo es tener un hermano que te ayude en ese momento y te ponga el hombro para que tú confíes que Dios sí está en control. Y dijo: confíen en sus profetas y tendrán éxito. 21. Después de consultar con el pueblo, Josafat designó a los que irían al frente del ejército para cantar al Señor y alabar la hermosura de su santidad, y con el cántico que dice: den gracias al Señor, pues su gran amor perdura para siempre. Su gran amor perdura para siempre. Amén. Tan pronto como empezaron a entonar este cántico de alabanza, el Señor puso emboscadas contra los amonitas, los moabitas y los del monte de Seir, que habían venido contra Judá, y los derrotó. Pero ¿cuándo fue que los derrotó? ¿Cuándo? En cuanto empezaron a alabar. Tan pronto como empezaron a alabar, el Señor derrotó al enemigo.
qué tan importante es de nosotros aprender de que el Señor nos da la victoria en medio de la alabanza. Amén. Por eso es que tenemos que alabarle. Me da mucha tristeza ver en las iglesias, cuando yo voy a diferentes iglesias, de repente que la gente no llega en el tiempo de la alabanza, llega después. Hermanos, el poder del Señor se mueve en medio de la alabanza. La alabanza. Gloria a Dios. Y el 22 dice, bueno, ya leímos, voy a volverlo a leer. Tan pronto como empezaron a entonar ese cántico de alabanza, el Señor puso emboscadas contra los amonitas, los moabitas y los montes de Seir que habían venido contra Judá, y los derrotó. De hecho, los amonitas y los moabitas atacaron a los habitantes de los montes de Seir y los mataron hasta aniquilarlos, a los que iban a ser de su partido. Luego dice, luego de exterminar a los habitantes de Seir, ellos mismos se atacaron y se mataron unos a otros. Hermanos, cuando el Señor está con nosotros, confunde al enemigo. Cuando viene alguien contra ti, mi querido hermano, no te preocupes. Alábale al Señor, búscalo y verás cómo se confunden entre ellos. Esto es lo que nos está enseñando, que el Señor eso es lo que hace. Y dice que y mataron hasta aniquilarlos, luego se exterminaron entre ellos. Y el 24 dice, cuando los hombres de Judá llegaron a la torre del desierto para ver el gran ejército enemigo, todo lo que vieron, ¿qué fue? Cadáveres que yacían en tierra. Ninguno había escapado con vida. Entonces Josafat y su gente fueron para apoderarse del botín. Entre los cadáveres encontraron muchas riquezas, vestidos y joyas preciosas. Cada uno se apoderó de todo lo que quiso hasta más no poder. Era tanto el botín que tardaron 3 días en recogerlo. El cuarto día se congregaron en el valle de Baraca y alabaron al Señor. Pero por eso llamaron ese lugar el valle de Baraca, nombre con el que hasta hoy se lo conoce. Más tarde, todos los de Judá y Jerusalén, con Josafat a la cabeza, regresaron a Jerusalén, llenos de gozo, de alegría, porque el Señor los había librado de sus enemigos. Al llegar a Jerusalén, ¿fueron a dónde? Al templo del Señor, al son de liras, arpas y trompetas. Hermanos, cuando nosotros recibimos la respuesta, la ayuda del Señor, no nos olvidemos. Vayamos a su templo, a su presencia, a agradecerle, a alabarle, a darle la honra por lo que Él hizo por nosotros. Porque no solamente los libró del enemigo, pero los bendijo en abundancia. Hermanos, esto es una prueba de que el Señor va a usar a enemigo para bendecirnos. Aquel enemigo que se creía tan grande y tan poderoso, en nuestros ojos tal vez hubiéramos dicho, no, están muy grandes. No, en los ojos naturales mejor ni me atrevo a ir para allá cerca. Pero cuando el Señor cambia eso y nosotros empezamos a ver con nuestros ojos espirituales y empezamos a confiar en el Señor que nos dice, esta guerra no es tuya, esta es mía, yo me voy a glorificar en esto. Todo lo que tú tienes que hacer es, estate quieto, confía, alábame, porque en medio de la alabanza verás la gloria que voy a hacer. ¿Y qué es lo que miraron? Cadáveres. Y luego dice el 29,
Al oír las naciones de la tierra cómo el Señor había peleado contra los enemigos de Israel, el temor de Dios se apoderó de ellas. Por lo tanto, el reinado de Josafat disfrutó de paz, tranquilidad, y Dios le dio esa paz por todas partes. ¿Quieres el favor, la paz de Dios? Confía en Él. Consúltale a Él en medio de tu dolor, en medio de tu aflicción, en medio de ese problema. Ahora ya sabes qué vas a hacer. Amén. Josafat nos enseñó los principios. Tenemos que ayunar, tenemos que orar, tenemos que unirnos, tenemos que confiar y tenemos que alabarle al Señor. Y cuando nosotros miramos esa victoria, tenemos que tener un corazón agradecido. Dice que ellos entraron al templo a alabarle y agradecerle a Dios. Ahora la pregunta que yo te hago, mi querido hermano, es: ¿qué ha hecho el Señor por ti? ¿De cuántas batallas te ha librado? Inclusive, tal vez ni tú te has dado cuenta de las cosas que te ha librado. Hoy es un día precioso que hemos aprendido cómo ganar esta batalla espiritual. Démosle gracias al Señor. Démosle gracias al Señor. Si tú estás agradecido con el Señor por lo que haya hecho, o estás esperando que el Señor haga algo contigo que te ayude en esa victoria que estás esperando, ven a su presencia. Ven a su presencia. Ven a darle gracias al Señor. Tal vez tú dices: yo no tengo ningún problema ahorita. Y qué bueno, gloria a Dios. Pero deja decirte que tarde que temprano te va a llegar. Y para cuando te llegue, debes estar preparado. Y si tú no tienes ningún problema, ninguna necesidad, intercede por aquella persona que tú tal vez conoces que necesita la victoria en su vida. Un corazón agradecido, hermanos, no es solamente porque algo ha hecho por nosotros, pero también es agradecerle porque ha oído la oración de la intercesión para con otros. El Señor no nos ha creado para ser individuales. Tenemos que unirnos. Tenemos que tener esa compasión por el perdido. Tenemos que tener compasión por el que está pasando una guerra espiritual en estos momentos. Hay personas que en este momento no tienen trabajos, no pueden conseguir trabajo. Están luchando porque sus hijos están rebeldes. Pero como no es mi hijo, ¿me olvido? No. Es hijo de Dios. Es mi hermano, es mi hermana. Hoy, hermanas, toma tu tiempo, un minuto, entre tú y el Señor. Tú dile al Señor qué es lo que necesitas. Él lo sabe, pero Él quiere que tú lo confieses y lo reconozcas que necesitas su ayuda. Señor, somos débiles. Necesitamos tu fortaleza, Señor. No lo sabemos todo, pero queremos, Señor, tu presencia. Por eso venimos a ti, Señor, a consultarte. ¿Dónde, cómo y cómo puedo hacer, Señor? Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor. Empieza a alabarle al Señor con tus propias palabras. Háblale al Señor. Dale gracias al Señor. Dile al Señor: estoy angustiada y tú lo sabes, Señor. Tengo temor, Señor.
No sé qué va a pasar con esta situación, pero ayúdame a confiar en ti. Porque tú me dices, Señor, que en medio de la alabanza, Señor, tú, Padre, me defiendes. Quiero tu fortaleza, Señor. Oh, oh, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Oh, Señor. El Espíritu del Señor se está moviendo en tu corazón, en tu mente en este momento. Él te está hablando en este instante. Lo primero que debemos de hacer es decirle, Señor, me humillo delante de ti. Me humillo, Señor. Te pido perdón porque te he ofendido, Señor. Te pido perdón, Señor, porque no te he buscado a ti primero. He confiado en otros en vez de confiar primero en ti, Señor. Sé que eres un Dios bueno. Eres un Dios de misericordia. Él es bueno. Él es bueno, mi querida. Él conoce tu dolor. Él conoce tu angustia. Y Él es tu fortaleza. Él es tu refugio. Él es tu escudo. Él te rodea de ángeles. Y te dice, no temas. No temas, hija mía. Yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tú la estás tocando, Señor, a tu hija. Gracias, Señor. Bendice, 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 alma mía, Jehová. Gracias, Señor. Dios está contigo, amado. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Sí, Señor, tú escuchas el clamor, Señor. Guía, Señor, a tu hijo. Guíalo, Señor. Ayúdale, Señor, en este camino que está pasando. Oh, Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, que le das esta confianza y esta seguridad, que ya no está sola, que tú estás peleando la batalla, Señor, por ella. Dice el Señor, confía en mí. Estate quieto y confía en mí. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Hay un agradecimiento en su corazón, Señor, porque tú, Señor, estás trabajando, Señor. Padre mío. Confía, yo estoy en esta batalla. Yo te tomo de la mano y yo te guío. Por donde quiera que tú vayas, yo te guiaré. Solo confía. Solo confía. Gracias, Señor. Gracias, Señor, que tú oyes, Señor, el clamor de tu hija, de una madre, Señor. Oh, Padre Celestial, haz tu voluntad, Señor. Haz tu voluntad, Señor. Oh, el Señor te dice, te amo, hija mía. Te amo. Te amo. Te amo. Santo. Santo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo.
Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Qué hermoso es venir unidos y decirle al Señor: aquí estamos, Señor, esperando tu presencia. Hágase tu voluntad, Señor. Hágase tu voluntad. Gracias, gracias. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, que tú nos das fortaleza, Señor, para continuar en este camino, Señor, hasta tu venida. Sabemos que tú vienes pronto, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a permanecer quietos en tu presencia, Señor, con esa fe firme, sabiendo, Padre, que tú estás con nosotros, para nosotros, y que tú oyes, Señor, nuestra adoración, nuestra alabanza, y que tú, Señor, nos ayudas, Padre Celestial, en el momento de nuestra debilidad, y que tú, Señor, nos das la victoria. Aunque nosotros no podamos comprenderlo, lo creemos por fe, porque sabemos que tú eres nuestro Dios protector, nuestro escudo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio. A ti, Señor, alabaremos por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Señor los bendiga. Gloria a Dios. Si aún están esperando por oración, manténganse enfrente. Si el grupo de oración se puede quedar, por favor. Y si todavía están pidiendo por oración, quédense aquí enfrente y van a orar por ustedes. Si están pidiendo por algo, quédense enfrente y orarán por ustedes. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por esa palabra que nos has dado, Señor. Gracias, Padre Santo. Rapiditamente, antes de que se nos vayan, información, pueden pasar al centro de información. Ahí les dan informaciones por los discipulados que hay. Nuestra hermana va a tener mesa afuera por el discipulado de matrimonios. Pueden pasar a la mesa de atrás. Y los dejo con este versículo de Números capítulo 6, versículo 24 al 26. Dice: que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo. Que el Señor te muestre su favor y te dé su paz. Que Dios me los bendiga.